Buenas noches con todos los presentes. Les doy la cordial bienvenida al primer día del Arduino Week, organizado por el RAS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Carmen Cornejo y seré su moderadora. Este taller se titula Primeros pasos con Johnny 5 y Arduino. Johnny 5 es la plataforma JavaScript Robotics and IoT. En este taller se desarrollarán ejemplos prácticos para controlar a Arduino usando nuestro computador. En esta oportunidad tenemos la participación del ponente Kevin Edwin Chávez Caqui, quien posee un bachiller en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha llevado cursos de CCNA Routing and Switching en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee experiencia en el soporte de TI por Radio Network SAC y en la Positiva Seguros como practicante de infraestructura de TI. Ahora bien, quisiera recordarles que pueden formular las preguntas a través del chat que serán contestadas por el ponente en tiempo real y también de llenar su asistencia a través del formulario que se brindará en breves momentos. Asimismo, me gustaría indicarles que deben silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras para evitar cualquier interrupción de la prueba. Ahora, sin más preámbulos, doy pase al bachiller. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Buenas tardes. Por favor, ¿me confirma si puede ver mi pantalla? Sí se puede ver. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poquito de Node.js y cómo nos podría ayudar a incorporar con Arduino, ¿no? Cómo podemos mejorar las funcionalidades, no solamente utilizar la tarjeta y utilizar la IDE que la misma Arduino nos proporciona, sino también utilizar un lenguaje de programación como es Node.js con ayuda de Unify para mejorar o mejor dicho, para tener mejores posibilidades o tener un mayor alcance en las cosas que podríamos realizar, ¿no? A ver, comencemos. Sí, ya. Primero, ¿qué es Node? Pero primero, antes de definir qué es Node, porque Node es la evolución de JavaScript, tenemos que definir primeramente qué es JavaScript. JavaScript es un lenguaje que se ejecuta en el navegador. ¿Qué significa ello que se ejecuta en el navegador? A ver, vamos a poner unos ejemplos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Por ejemplo, tenemos esta página. Esta página, cuando, por ejemplo, si yo quisiera jugar Sudoku en este momento, toda la lógica de la programación se encuentra en la misma página. Cuando yo coloco un número, ese número no es que se comunica con un servidor externo y el servidor me esté devolviendo alguna información. Simplemente toda la lógica se encuentra aquí. Aquí está. Por ejemplo, acá pueden ver toda la lógica, todo el código, todo lo que uno programa se encuentra acá. En base a lo que indica acá en las líneas de código, el programita que tenemos acá en este Sudoku te va a responder. JavaScript, como tal, así sin la ayuda de Node, solamente se puede ejecutar en un navegador. Lo que significa que cada vez que tú te conectas a esta página web, lo que estás haciendo es descargarte toda la página completa. La lógica como también la interfaz. En cambio, cuando usamos Node, no nos permite ejecutar JavaScript desde el lado del servidor. ¿Qué significa que ahora que con Node nosotros tengamos la posibilidad no solamente de ejecutar como normalmente lo hace JavaScript a través del navegador, sino desde un servidor? Significa que tú, cada vez que vas a interactuar, por ejemplo, con el navegador, también podría ser en este caso. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una aerolínea. Por ejemplo, tenemos esta aerolínea. Gracias. Por ejemplo,
cuando yo quisiera interactuar, ¿qué significa que yo interactúe con el servidor? Por ejemplo, si yo hago una consulta, quiero ir, por ejemplo, desde Lima hacia la ciudad del Cusco, y bueno, la fecha de retorno que sea esta fecha, y busco el vuelo. En este caso, toda la lógica, todo el backend no se encuentra, no se ha descargado, porque, por ejemplo, al mandar estos parámetros, la página web o el servidor de la aerolínea lo que está haciendo es consultar con las bases de datos la disponibilidad, está consultando si hay vuelos programados para ese día, cuántos vuelos quedan, y en base a todo ese procesamiento me está entregando una respuesta. Todo ese procesamiento ya no se encuentra en el lado de mi navegador, ya no descargo nada, como en el caso del Sudoku. En el Sudoku sí, toda la lógica se encuentra en la página, me descargué todo. En cambio acá no, acá solamente me descargo una parte, y solamente me muestra una interfaz con la lógica que está detrás. Ese es el gran beneficio o el gran poder que tiene JavaScript, bueno, en este caso Node, como potencia a JavaScript, ¿no? Dándole mayores funcionalidades. Ya. Pero, ¿qué puedo hacer con Node? Cosas que no, ¿qué es lo que puedo hacer con Node? Por ejemplo, con Node, ahora puedes manejar lo que son archivos, ¿ya? Por ejemplo, muy importante, podemos, ya que en este caso estamos enfocados en la parte de Arduino, toda esa información que capturamos con Arduino lo podemos borrar tranquilamente en nuestro navegador, o si es que el programa que estamos ejecutando se encuentra en un servidor, se podría almacenar en archivos de nuestro servidor. O también podemos conectarnos a una base de datos y tenerla más estructurada con todas las características que tiene una base de datos, ¿no? Disponibilidad, confiabilidad, integridad, que son características propias de la base de datos. O también, como les mencionaba, el caso de la aerolínea, tener comunicación de cliente y servidor. Tener esa facilidad, ¿no? De poder acceder de forma remota, de forma local, y poder consumir servicios. A ver, ¿qué más? Como les comentaba, JavaScript solamente es utilizando toda la información, todo el código, toda la lógica del aplicativo se va a descargar a tu computadora y tú vas a ejecutar. Y cada vez que ingreses a esa página te tienes que descargar nuevamente toda la lógica. En cambio, con Node, la lógica se encuentra en el servidor y lo único que se manda a los usuarios es una pequeña interfaz con la cual va a relacionarse, ¿no? Con la cual va a interactuar. ¿Tienen alguna duda en la primera parte? No. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Podemos pasar al siguiente punto? Ok, de acuerdo. ¿Qué pasa con este? Ya. Y ahora, ¿qué aporte nos da Unify? O sea, con Node ya tenemos la posibilidad de hacer operaciones más complejas. Con Node podemos utilizar toda la potencia que tenemos en nuestros procesadores, como cualquier lenguaje de programación. Pero adicionalmente, Node tiene la ventaja de que cuenta con Unify, y Unify es una plataforma de robótica IoT. ¿Y por qué decimos que es una plataforma? Porque esta plataforma es una librería prácticamente que se instala sobre Node para poder controlar placas compatibles. En este caso, la cantidad de placas que puedes controlar con Unify es increíble. Por ejemplo, mira, acá vamos a entrar a la página de Unify para que ustedes puedan ver de primera mano todas las placas que uno puede controlar. Nos encontramos en la página que es unify.io y, por ejemplo, ¿qué placas podemos controlar? Lo básico, ¿no? Un Arduino Uno, un Sparfan, Arduino Leonardo, Arduino Mega y muchas más variedades. O sea, esta librería no solamente no tienes que descargarte una librería por cada uno de estas placas, sino con una única librería puedes controlar a todas ellas. Y es increíble la cantidad de placas que puedes controlar. Seguro más de uno ha utilizado alguna de estas placas, y tener esa posibilidad de programarlo directamente desde la computadora y tener también la posibilidad de
de tener no solamente el poder de procesamiento de estas pequeñas placas. Sabemos muy bien que estas placas no tienen mucho poder, ¿no? Quizás están reducidas a cálculos muy básicos, pero quizás si queremos aplicarlo para problemas, por ejemplo, de inteligencia artificial, y tenemos una gran cantidad de datos y necesitamos procesar todos ellos, quizás nos queda, bueno, es insuficiente el poder de cálculo que tienen estas pequeñas placas, ¿no? Por ello podemos utilizar nuestras computadoras. Mira, como les digo, ahí pueden revisar dentro de la página y más que seguro van a encontrar algunos de los componentes que ustedes habrán utilizado, ¿no? Ya que entiendo que la mayoría son de electrónica. Por favor, me comentan si alguien tiene alguna duda o algo, un comentario. Todo claro por el momento, bachiller. Ah, sí, acá me piden el enlace, sí. Sí, acá les puedo compartir el enlace. Aquí está. Y aquí está, este es el enlace de... Ok, correcto, continuamos. Bueno, otra cosita, otra cosita también es que quizás dentro de Arduino, en la IDE de Arduino, como tal, tiene su propio esquema, ¿no? Su propia forma en cómo se programa. Siendo Unify o siendo en este caso Node, otro lenguaje de programación, también tiene una estructura similar o bueno, un poco diferente, ¿no? A lo que normalmente estamos acostumbrados en Arduino, ¿no? Que colocamos un setup y un loop. En este caso, acá tenemos que programarlo como normalmente se programa en C, en Java o en cualquier otro lenguaje de programación. Acá está. Por ejemplo, acá tenemos ambos lenguajes de programación, ¿no? Como sabemos, en ambos casos lo que está haciendo es prender el foco, el LED13. Bueno, en este caso no salió la declaración de la variable LED en el caso Arduino, pero bueno, entendemos, ¿no? Que primero define el pin 13 como salida y comienza a jugar con la luz que necesita, ¿no? Para encender y apagar. En caso Unify, lo que va a hacer es requerir o va a llamar a la librería Unify para poder inicializar estas variables y con estas variables recién uno va a poder controlar al Arduino. Pero la ventaja que tiene, por ejemplo, Unify en comparación de Processing, ¿no? que solamente he visto que solo se comunica con el puerto serial, es que con Unify tú directamente puedes mandarle a hacer cualquier tipo de operación. Si está parpadeando, tú dentro de la consola de la línea de comandos puedes solicitarle en cualquier momento que deje de parpadear, que comience a encender, que se apague. Por ejemplo, en el caso de LED, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Acá me hace una pregunta. ¿Qué ventaja tendría usar Unify con una placa Raspberry 3? Sí, eso sí se puede implementar ya. Sí se puede implementar, pero también la Raspberry Pi 3 o cualquiera de las Raspberry tiene la limitante de la capacidad de procesamiento, ¿no? Por eso es que veo que también constantemente Raspberry trata de sacar sus modelos de 4 GB, 2 GB, 4 GB de mayor capacidad, ya que los cálculos que día a día se realizan o los proyectos que uno intenta implementar con este tipo de plaquitas quedan insuficientes, ¿no? Y de ahí viene la necesidad de querer siempre dar un poquito más de potencia. En este caso, si ya tienes una computadora y solamente usas una placa Arduino o una placa más económica que una Raspberry, tienes una mayor potencia y tienes una inversión más baja, ¿no? Ya que utilizas tu mismo ordenador y ya no necesitas comprarte una Raspberry todavía. Pero es muy buen válido, un punto muy válido, ¿no? Es cierto, con la Raspberry ya puedes instalar también la biblioteca de Unify e incluso a la Raspberry le puedes conectar un Arduino y poder controlar al Arduino con la Raspberry. No es necesario que Unify te controle la Raspberry, también tú puedes controlar, ya que la Raspberry tiene un sistema operativo basado en Linux, tranquilamente le podemos instalar la Unify y con Unify
controlar otros dispositivos, ¿no? Como por ejemplo, como repetía el Arduino. Mira, para que podamos utilizar Node desde nuestro computador y poder controlar Arduino, necesitamos dos software principalmente, ¿no? En este caso, el mismo Node, ¿no? Que nos va a permitir controlar el Arduino. El Unify no lo instalamos, no es un programa, no es un software que se descarga. El Unify es una librería que con un comando se descarga y automáticamente se incluye dentro del proyecto. Y en este caso también necesitamos Arduino. Arduino lo necesitamos para el proceso del Fear Data y bueno, y para que pueda comenzar a escuchar órdenes, ¿no? A través de su puerto. Solo para ello, no es que con Arduino vamos a programar, simplemente es para ese proceso. Y bueno, como instalación opcional puse el Visual Studio, que es el guía de desarrollo que utilizo. Ya, a ver, me comentaron que quizás como es un lenguaje diferente, ¿no? Y quizás algunos de ustedes no conozcan, he puesto algunos pequeños fundamentos para que se puedan relacionar más fácilmente con este lenguaje de programación. Bueno, aquí tenemos un Hola Mundo en Node, ¿no? ¿Cómo se realiza un Hola Mundo? Si gustan, lo realizo en este momento para que en caso alguna persona no domine ese lenguaje o es la primera vez que lo ve, vea que es realmente fácil. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo, definimos la variable let. Bueno, definimos la variable saludo como, utilizando let. En, en JavaScript no tenemos las variables int, no tenemos la variable booleanas, no tenemos el string. Todo lo definimos como let, como var o como una constante. A ver. A ver. Por ejemplo, yo creo una carpeta. Ya, tengo una carpeta. Dentro de la carpeta creo un archivo. Todos mis archivos de JavaScript tienen que tener la extensión JS. Por eso, al momento de colocar la JS, automáticamente también el programa lo reconoce como archivo JavaScript. Incluyendo los archivos de Node, también se tratan como archivos de JavaScript. Creo mi archivo JavaScript y como el ejemplo, ¿no? Puedo colocar cualquier variable o cualquier ejemplo, ¿no? Let saludo, como decía en el ejemplo, saludo, hola mundo, y puedo hacer un console log. A diferencia de quizás otros lenguajes, acá para imprimir en consola, nosotros utilizamos el console.log. Y llamamos a nuestra variable, en este caso nuestra variable es saludo. Guardamos y lo ejecutamos. Ya. Para ejecutarlo nosotros tenemos que encontrarnos en la ruta, ¿no? Podemos ejecutarlo tanto con la terminal que tiene el Visual Studio y si estamos usando algún otro, tendrían que hacerlo con el CMD. En este caso, para ejecutar colocamos la palabra node, ya que para este momento, como les mencionaba en el paso anterior, ya necesitamos tener instalado lo que es el node. Colocamos node y colocamos el nombre de nuestro archivo, ¿no? app.js. Y automáticamente nos va a responder el hola mundo, ¿no? Que es lo que le hemos mandado a imprimir, porque con el console log lo que hacemos es imprimir en consola. Pero como les mencionaba, el let no significa que estamos almacenando una variable, sino que también la let podría ser un número. En DBZS vamos a colocar el 123. Un control S para guardar. Y cuando nuevamente imprimo, me aparece el 123 como número.
Como ven, este lenguaje es bien sencillo, no necesitan aprenderse un montón de tipos de variables. Si son, cualquier tipo de variable se puede almacenar utilizando let, utilizando var, utilizando una constante. Ahora vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas. Vamos a ver una persona. Ya, aquí sí. Por ejemplo, los tipos de variables, ¿no? Como les mencionaba, por ejemplo, hice un ejemplo con let, pero no solamente existe let, sino también existe var y existe la variable que son las constantes. El tipo var son variables universales. Si tú defines una variable como var, la puedes utilizar en cualquier parte del código. Mientras que una let, por ejemplo, si una let se encuentra definida dentro de un if y fuera de ese if se encuentra otra variable let, cada una se trata como una variable distinta. Ahora lo vamos a ver como ejemplo. Y bueno, y las variables constantes, como su propio nombre dice, son constantes, no cambian con el tiempo. Si yo intento redefinir una constante, el programa automáticamente me va a mostrar un mensaje de error. Bueno, acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, el let saludo. Vamos a colocar una condición. Sí, y vamos a decir que la condición es verdadera. Pero acá colocamos la condición, ¿no? Cualquier condición que sea. Pero en este caso, para que la condición entre siempre, vamos a colocar que es una condición verdadera. Y lo que tenemos acá adentro, vamos a colocarlo adentro. Acá vamos a definir de nuevo. Vamos a definir de nuevo a la variable saludo. Y vamos a decir que la variable saludo ahora es 456. Primero partamos con la variable var. Bueno, vamos a definirlo como si fueran variables globales. Disculpen. Como les comentaba, si es una variable global, va a ser afectada. Por ejemplo, vamos a guardarlo, lo ejecutamos y automáticamente, miren, por ejemplo, el resultado es 456. Y es lo lógico, ¿no? Porque tenemos que la variable saludo, a pesar de que inicialmente se definió como 1, 2, 3, luego la variable saludo es modificada. Dentro de JavaScript se puede redefinir las variables, o bueno, o se pueden redeclarar, mejor dicho, las variables. Y no te va a mostrar un mensaje de error. Es diferente el caso, por ejemplo, cuando yo coloco la variable let. Y en este caso voy a retirar este console log para colocarlo al final. Control X y vamos a colocarlo acá. Por ejemplo, si lo coloco acá al final, la respuesta tiene que ser la misma. Porque tanto dentro como fuera es 456. Porque se redefine la variable, ya que la condición es verdadera. En cambio, si coloco la variable let, como les digo, esta es una variable local. Let. Si coloco la variable let y la ejecuto, colocando el comando node.app.js, o también ya que estoy ejecutando con node, también puedo obviar el punto .js, ya que el node lo sobreentiende. Miren, en este caso, cuando voy a manejar con variables let, es importante tener en cuenta que si lo vuelvo a declarar, esa nueva declaración, si se encuentra dentro de un ciclo, dentro de dentro de una de estas estructuras, ¿no? Dentro de cualquier otra estructura o dentro de una función, solamente esa nueva variable va a servir dentro de la estructura. Por ejemplo, en este caso, fuera de la estructura hemos declarado a let saludo. Y como fuera de la estructura también hemos declarado a let saludo, lo que hace es solamente mostrarme el valor de la variable que ha sido declarada fuera.
cosa muy distinta es, por ejemplo, si declaramos acá adentro. Si retiro el let, yo lo ejecuto, control S para guardar, y lo vuelvo a ejecutar ese código. Aquí sí me muestra 456. ¿Por qué motivo me muestra ello? A pesar de que puede parecer un caso muy similar al anterior, lo que sucede es que acá solamente se define a saludo una vez. Y cuando se vuelve a llamar a la variable saludo, esa variable saludo está invocando a esta otra variable, a la variable que fue definida originalmente. En cambio, cuando volvemos a definir con let, se está creando una nueva realidad. O sea, se está creando una nueva variable let separada, aparte. Es por ello que el resultado es 456. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando utilizamos las variables let. Y bueno, y en caso de las constantes, tenemos un constante. Si mi variable es una constante, yo al momento de querer ejecutar esto, me va a mostrar un error. Me muestra un error y acá me señala, ¿no? El error se encuentra en la línea 5. ¿Por qué se encuentra en la línea 5? Porque estoy intentando redefinir el valor de una constante. Es por ello que me muestra el error, ¿no? En este caso, si va a ser una constante, significa que no tiene que cambiar durante todo el tiempo. ¿Se entendió esa parte o alguien necesita algún refuerzo? Bueno, continuamos. Ya. Bueno, casi más fácil, ¿no? Tenemos flujos de control, al igual que en cualquier lenguaje de programación. Y no voy a hacer ejemplos de esto, ya que creo que la mayoría ha programado en Arduino y ya conoce estos lenguajes, para no extender mucho la explicación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un let nota, ¿no? En este caso se ha definido a la variable como un let, y como les menciono, let no es que signifique número, let simplemente está definiendo una variable, y la variable va a tomar va a almacenar de acuerdo a de acuerdo al parámetro que se le pase. Haciendo un no, no, estimado, no estoy utilizando no estoy utilizando Linux, en este caso estoy usando Windows, pero es indistinto. Tanto el código funciona tanto para Linux como para Windows. Ya, como les mencioné acá, okay. Este es un if-else. Como le digo, en este caso se declaró la variable nota, en este caso es 60. Y por ejemplo, si la nota es mayor a 60, se va a imprimir, ¿no? Este acá, el console log, es para imprimir en consola. Si la nota no es mayor a 60, se imprime ese otro mensaje, ¿no? Y al final también tenemos un mensaje para imprimir en consola. En este caso, obviamente, al ser 60, lo que se va a imprimir es el else. Bueno, por otro lado tenemos la estructura for. Igual, normalmente uno está acostumbrado, ¿no?, a definir dentro de la variable for un int, ¿no? Int 1 igual a i igual a 1, y hacer y colocar, ¿no?, el parámetro y cómo va a avanzar. En este caso, solamente lo definimos como let o como var. No podemos definirlo como una constante porque esta variable va a cambiar con el tiempo, ya que acá se está incrementando. Tenemos otra estructura de control del while, ¿no? De la misma forma que cualquier otro lenguaje de programación. Acá no hay mayor detalle, solamente la única variación son las declaraciones de las variables, el switch y cada uno de los casos. Y bueno, ahora sí, vendría la parte de conectar, ¿no? El Arduino con el Node. Con el Node para que podamos utilizar el Unify. ¿No? A ver, acá tengo el Arduino, creo. Espera un momento.
Acá está. Por ejemplo, acá, ¿no? Dentro del Arduino, a ver, me conecto. Ajá. Dentro del Arduino vamos a instalarle lo que es el firmata, ¿no? El objetivo del firmata es permitir controlar completamente el Arduino desde el software instalado de un ordenador sin tener que escribir una línea de código en la IDE del Arduino, ¿no? En este caso vamos a escribir la línea de código directamente en el lenguaje de programación, en este caso en el Node con ayuda del Unify. Como dicen, ¿no? Colocamos acá en archivo, nos vamos a ejemplos y en otro. Y aquí encontramos la parte firmata y firmata estándar. Estándar firmata. Y bueno, y con ello simplemente ya podríamos controlar, o bueno, ya dejaríamos listo el Arduino para el control por parte del Unify. Bueno, esta parte sí les voy a enseñar con el código para que puedan ver cómo se crea el proyecto del Node. Como dicen, ¿no? Primero lo que vamos a hacer, vamos a crear una carpeta. Esa carpeta va a ser nuestra carpeta de trabajo, ya que dentro de esa carpeta se va a encontrar no solamente nuestro archivo JavaScript, sino también se van a encontrar algunas dependencias adicionales, ¿no? A ver, comenzamos. A ver, en este caso vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a llamarle ejemplo 2. Vamos a agregar este folder. Y, sí. Y nos vamos a ubicar en este folder, ¿no? Para poder colocar el código que aparecía en la presentación. En este caso, progreso un nivel hacia arriba y voy a colocar cd ejemplo 2. Ya me ubiqué dentro de la carpeta. Una vez que yo me ubique dentro de la carpeta, para poder comenzar a crear cualquier proyecto con Node, debo colocar npm init. Con esto vamos a iniciar a crear nuestro proyecto. Por favor, fíjense en lo que va a aparecer acá en la parte inferior. Ahí, por ejemplo, acá me va a preguntar si quiero asignarle un nombre al paquete. Por ahora vamos a dejarlo todo por defecto. La versión, la descripción. Esto es muy importante. Acá te está preguntando por el nombre del archivo principal. Te indica que por defecto, si que no le doy un nombre, lo va a llamar index.js. Vamos a dejarlo por defecto. Nosotros podemos colocarle cualquier nombre al archivo. Y por último, sí. Y aquí se va a crear todo el directorio de carpetas. Aquí ya tenemos. Acá ya se está comenzando a crear el archivo. Acá tenemos el primer paquetito, el primer JSON. Y dentro del JSON, por ejemplo, como les mencioné, acá está el archivo principal, el main. Bueno, ahora adicionalmente, no solamente necesitamos al Node para poder controlar al Arduino, ¿no? Que es el caso, sino también necesitamos utilizar la librería Ionify. Para ello vamos a colocar todo dentro de Node. Se comienza utilizando la función npm, y ahora vamos a instalar install Ionify. Fíjense acá, se comienzan a crear los módulos. Y acá en la parte inferior se va a declarar de que Unify ya es parte del proyecto del Node, ¿no? Que estamos manejando dentro de este directorio. Por eso es importante crear una carpeta aparte, ya que dentro de esa carpeta se va a crear todo. Acá está, mire, por ejemplo, tenemos al Unify, que es quien nos va a permitir controlar el Arduino, y la versión del Unify que se ha instalado, ¿no? En este caso es la versión 2.00, es la versión actual.
A ver, continuamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿no? Ok. Oh, aquí está. Bueno, aquí está lo que le decía. Este es el primer paso, el npm init. Y después necesitamos añadir el npm install Unify. Bueno, y bueno, una vez que tenemos instalado, iniciado nuestro proyecto y también inicializado a Unify, ¿no? Listo para usarse, ya podemos comenzar a utilizar para nuestros ejemplos, ¿no? Y el primer caso es el Hola Mundo, ¿no? De Unify. En este caso es, vamos a declarar una constante. Esa constante contiene dos elementos, contiene dos variables. Contiene a la variable, a la tarjeta, a la placa, y contiene al LED, que más adelante se está definiendo como LED 13. Pero primero se definen estas variables, ya que esos de acá, la tarjeta como la variable LED, van a recibir todas las funciones que se alojan en Unify, ¿no? Unify es una librería y tiene un montón de funciones para poder controlar la placa y poder utilizar las funciones, ¿no? Si inicializamos la placa, ¿no? Para que podamos controlar a través del puerto serial. Y bueno, aquí ya comenzamos a colocar código, ¿no? Una vez que verificamos que la placa está encendida y está ready, ¿no? Está corriendo, ya podemos definir a nuestra variable LED e indicarle con la función blink que comience a parpadear. O sea, tan fácil como esto, se puede comenzar a hacer se puede comenzar a usar Unify con Arduino. Vamos a dar más casos, pero estos casos lo vamos a usar directamente con la página para que puedan ver todas las funciones que tiene. Ya. Por ejemplo, a ver, para que ustedes puedan encontrar también. Como les comentaba, acá les voy a compartir el repositorio. El repositorio es público, no es de mi propiedad. Y se encuentra acá. Acá les voy a compartir con el Meet para que ustedes también puedan estar revisándolo y puedan implementar quizás en algunos de sus proyectos. Por ejemplo, acá está el Hola Mundo que les copié hace un momento en la presentación, ¿no? Esta parte va a estar siempre, o sea, siempre vas a tener que definir la placa, siempre vas a tener que definir qué puerto estás usando para que puedas utilizar las funciones que tiene Unify. Lo que aquí sí tienes que aprender es que Unify tiene sus propias funciones. Por ejemplo, en este caso, para el parpadeo tiene blink. Dice que es un blink de 500. Pero uno quisiera saber, ¿no? ¿Qué otras funciones más tengo, no? ¿Cómo puedo encender? ¿Cómo puedo apagar? ¿Cómo puedo hacer cómo puedo probar esta plaquita? Muy bien. Eso lo encontramos en el API. En el API, por ejemplo, dentro del LED, encontramos los diferentes tipos de LED, pero lo que más nos importa a nosotros, aquí está, las funciones. Bueno, en este caso está traducido. Vamos a quitarle la traducción. En este caso, ¿no? Si queremos encender, LED on. Si queremos apagar, LED off. Y así vamos a encontrar varias funciones que tiene. Por ejemplo, acá está el blink. Ya. Pero no solamente vamos a poder controlar con Unify lo que son las LED, solo LEDs. Por ejemplo, dentro de Unify nos permite controlar gran cantidad de dispositivos, ¿no? LEDs de todo tipo, ¿no? Diferentes tipos de LEDs. LEDs RGB. Por ejemplo, acá tenemos un LED de ánodo común, ¿no?
Y si se dan cuenta, es el mismo, la inicialización es la misma. Tenemos definimos a la tarjeta, definimos a los pines, y bueno, acá colocamos, ¿no? Dentro de pines es un array, ¿no? Y definimos eh, las variables que tiene internamente, ¿no? Por ejemplo, el rojo es el pin 6, el verde es el pin 5, y de la misma forma ustedes pueden estar buscando dentro de la documentación eh, los ejemplos. En este momento, si me van a disculpar, mi plaquita he intentado probarla hace unos días, no me ha resultado, y ahorita con el tema de la pandemia no ha sido factible para mí conseguir una nueva plaquita y poder mostrarles en vivo el funcionamiento. Pero como les digo, para que ustedes puedan hacer esta implementación con sus placas que ustedes tienen, simplemente instalen el NPM, así como les mostré aquí está, mira, por ejemplo, ya tenemos acá. ¿Cómo podría yo ejecutar ese código? Muy fácil. Después de haber pasado el firmata, lo que yo hago es, dentro de mi carpeta ejemplo, voy a crear un nuevo archivo. Ese archivo, muy importante, se tiene que llamar como ustedes lo han descrito. Y la descripción de ese nombre del archivo que se va a ejecutar se encuentra en el package JSON. En este caso, ¿cuál es el nombre? Se llama index.js. Si yo coloco un nombre distinto a index.js, no va a funcionar, porque el package JSON está buscando justamente el archivo index.js. Por ello, nosotros tenemos que colocar index.js. Enter. Ya tenemos a nuestro archivo index. Y aquí es donde tenemos que colocar el código. ¿Y cuál es el código? Muy bien, acá vamos a colocar el código. El código es el siguiente. El código, por ejemplo, el más básico, ¿no? Para ir de poco a poco, sería este de aquí. Copiamos el código y lo llevamos y lo llevamos. Este código se encuentra listo para ejecutarse, porque en este código ya se está haciendo llamar a las librerías, como nosotros estamos colocando el nombre de nuestro de la función principal, ¿no? O del archivo principal, ya se encuentra listo para ejecutar. Simplemente hay que conectar a nuestra computadora a nuestro Arduino y colocar. ¿Cuál sería el comando? El comando, como siempre, después de habernos ubicado en la ruta, ejemplo punto 2, como se encuentra en este momento, yo tendría que colocar npm, sí, disculpen, tengo que colocar el comando node, espacio, y el nombre del archivo. En este caso, ¿cuál es el nombre del archivo? El archivo es index.js. Yo coloco index.js y automáticamente lo que va a hacer es conectarse va a haber una comunicación con la placa, y la placa va a parpadear y va a comenzar a hacer lo que indica el código. Por ejemplo acá está, ¿no? Y lo bueno de Unify es que Unify comparte incluso las conexiones, ¿no? Para que uno pueda hacer todas sus pruebas fácilmente. Por ejemplo, acá tenemos un servo. Aquí está el servo, que indica las conexiones que debe tener. Claro, uno también puede modificar, ¿no? Ya que dentro del código se definen los pines, y si yo estoy utilizando otros pines, tendría que cambiar por los pines que yo estoy utilizando, ¿no? En este caso. De la misma forma, simplemente tendría que copiar el código, colocarlo en nuestro editor de código y ejecutarlo. ¿Ya? Y como les digo, si quieren más funciones, porque acá este es un solo ejemplo, ¿no? Más documentación o más funciones de lo que va a hacer el servo, por ejemplo, vamos a buscar acá el servo. Bueno, acá hay motores. Servo. Vamos a dejar en inglés. Y por aquí está la documentación. Continuos específico. Buenas noches. Examples. Estas son las APIs. Pero la idea es, ¿para qué quiero yo? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Me van a disculpar que no les haya podido hacer el ejemplo, pero como les digo, es simple.
ustedes con su Arduino que tienen en casa, por favor les pido que hagan el experimento, ¿no? Para que se puedan divertir, de paso de que vean cómo interactuar directamente desde la computadora, pero ese no es el objetivo final, ¿no? O sea, ¿para qué yo quiero conectar mi Arduino a la computadora y poder ejecutarla? Si fácilmente con un código más simple, con un código más conocido quizás por muchos, lo puedo hacer a través de una IDE de Arduino, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todavía utilizar un lenguaje de programación mucho más potente? ¿Por qué utilizar una computadora? Es, como le mencionaba al inicio de la presentación, a ver, regresando. A ver, me permite. Bueno, acá está. El objetivo es simple, ¿no? Utilizar ese gran poder que tiene una computadora. Una computadora es muchísimo más potente que nuestras pequeñas plaquitas y tiene mayor conectividad. Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo con esa información? Lastimosamente la información, por ejemplo, nosotros podemos tener un sensor de temperatura, un sensor de humedad, no sé, un sensor de luz, y toda esa información, quizás con un Arduino, con una Raspberry, lo podemos almacenar dentro del almacenamiento local que tiene cada uno de ellos, ¿no? O quizás poder compartirlo, ¿no? A través de un Ethernet chip o lo que sea. Pero si la conectamos directamente a una computadora, en una computadora nosotros podemos almacenarla en una base de datos o podemos almacenar en un sistema de archivos. Y ese sistema de archivos posiblemente nos sirva para aplicaciones mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, tener suficiente información para hacer inteligencia artificial o hacer algún pronóstico o con toda esa gran información poder ver tendencias, ¿no? Tenemos una información mucho más grande, poder evaluar la información, sacar líneas de tendencia, como le decía, o simplemente esa información está disponible para muchas más personas, ¿no? En este caso, si utilizamos ese lenguaje de programación, que no solamente es replicar o conectarse simplemente con el Arduino, este lenguaje de programación me va a permitir hacer lo que normalmente hacemos en Internet, ¿no? Por ejemplo, consumir servicios. Uno cuando ingresa por ejemplo, a una plataforma como YouTube, lo que hace es conectarse a un servidor y consumir servicios. En este caso también nosotros podemos tener un servidor centralizado con toda la información y poder consumir reportes, consumir diferentes tipos de información valiosa o procesar esa información, ¿no? Bueno, en este caso, ya que no puedo mostrarles el funcionamiento de Arduino directamente, porque no, me van a disculpar, no tengo la placa, la he probado hace unos días, no tenía la disponibilidad, pero les ofrezco, a cambio de ello, me indicaron que estoy conversando también con el ingeniero que me indicó para que diera la charla, me indicó que posiblemente ustedes necesitaban un poquito de base de datos. No sé si quisieran que les repasara un poco de ello, para que vean las posibilidades que tiene, ¿no? Y quizás cómo podamos integrarlo con la recopilación de datos, que ya que está muy ligada a la recolección de datos con los sensores, o quizás tomar alguna acción en base a toda esa información, ¿no? Sí, normal, ingeniero. Sí, ok. Vamos adelante. Mira, en este caso voy a complementarles un poquito la idea para que más adelante quizás podamos hacer una conexión o puedan tener ese interés, ¿no? De que toda esa información hay que recopilarla en una base de datos, porque es importante, ¿no? No solamente mantenerla en una placa, en esa placa que posiblemente no te da mucho más beneficio que quizás transmitir, que para mí es su principal objetivo, ¿no? Ya que el procesamiento que tiene es muy, muy limitado. A ver, voy a enseñarles, hay dos tipos de base de datos, ¿ya? Voy a complementarle un poquito para que comprendan un poquito más la idea. Les voy a enseñar un poquito de una base de datos no estructurada. Hay dos tipos de base de datos, como les menciono. Hay una que es estructurada y la no estructurada. Las estructuradas son las bases de datos SQL, las SQL, y quizás muchas se han escuchado, ¿no? Ahí se encuentra la propia SQL, MySQL, Oracle, quizás alguna de ellas les suene.
Y tenemos la base de datos no estructuradas. Y una de esas bases de datos no estructuradas es en este caso MongoDB. ¿Por qué les enseño MongoDB? Porque es mucho más sencillo de usar, mucho más sencillo de implementar. Y ahí te van a ver las características que tiene esa base de datos. Ya. Por ejemplo, una base de datos estructurada, ¿no? En donde que ustedes podrían guardar su información fácilmente. Por ejemplo, si ustedes están transmitiendo con su Arduino, ¿no? Por ejemplo, al Node, con ayuda del Unify, ustedes tranquilamente podrían agarrar esa información y esa información conectarse a una base de datos y comenzar a transmitir los datos a esa base de datos, ¿no? En este caso, ya que es una transmisión constante, muy posiblemente le sirve una base de datos SQL, ¿no? Ya que en una base de datos SQL los esquemas son rígidos. Yo en una base de datos SQL defino, por ejemplo, un ID, defino un nombre, una fecha, por decir unos casos. Pero si quisiera agregar un campo diferente a ese, no puedo, porque una base de datos estructurada es rígida, no puedo modificarla. A diferencia de una base de datos no SQL, por ejemplo, si es que más adelante yo quisiera almacenar información de un sensor adicional, tranquilamente lo podría hacer, ya que estas bases de datos se almacenan en un formato JSON. No sé si conozcan los formatos JSON. ¿Los conocen? ¿Han visto? A ver si no les muestro un JSON. Simplemente lo han visto. Es como cuando crean objetos. Por ejemplo, acá les presento un JSON. Ese es un JSON, ¿no? Definimos campos y los valores. Campos, valores, campos, valores. Este es un JSON. Y lo que almacena este tipo de base de datos son JSON. ¿Ya? Y tiene un esquema libre, o sea, como les menciono, puedes agregar la cantidad de campos nuevos, puedes agregar o retirar campos, no tienen que ser tan rígidos como los casos de la base de datos SQL. A ver, bueno, por ejemplo, si vos podemos hacer la prueba de una base de datos SQL para que puedan, bueno, con esta base de datos para que puedan ver, pero primero vamos a hacer un poquito de teoría y si es que gustan, podemos hacer algunas pruebas con esta base de datos, ¿no? La podemos descargar y comenzar a jugar. Por ejemplo, bueno, una vez que nosotros instalemos el MongoDB, lo que se va a necesitar son dos cosas, ¿no? Ejecutar el demonio de Mongo. El demonio de Mongo es un software que corre a bajo nivel, o sea, por lo bajo, no está como en un segundo plano y permite que la aplicación principal, que en este caso es el MongoExe, se pueda ejecutar. Bueno, también existen herramientas porque el MongoDB se maneja básicamente como si fuese una consola. Y existen herramientas gráficas que te permiten ver las estructuras de forma más agradable, ¿no? Por ejemplo, una de esas herramientas que se recomienda para el Mongo es el Robo 3T. A ver, no es instalar el Mongo, sino para que puedan ver directamente de primera mano. Y podemos explicar alguna relación que podríamos tener con MongoDB. Un momentito. Sí, que sí. Por ejemplo, si me interesa, a ver qué escribirá. Sí, sí, sí. Traducción en español. Yeah. En este caso, dentro de MongoDB, vamos a utilizar
la versión comunitaria, ¿no?, de Mongo, para poder hacer nuestros ejemplos. Como les digo, sería muy importante, ¿no?, que ustedes también estén viendo la idea ya, no solamente en almacenar en pequeños ficheros, en almacenar de forma local, en memorias SD. Por ejemplo, si yo comienzo a utilizar lo que son las bases de datos, una base de datos me proporciona lo que es integridad, me proporciona disponibilidad, o sea, tener la data disponible, la integridad, que la data sea fidedigna, ¿no?, que sea la data correcta. Cada vez que yo consulte, tener esa garantía de que la información es correcta, ¿no?, de que no sea manipulada. No es como un archivo, en una base de datos no es como un sistema de archivos que yo ingreso y modifico algún archivito y, y no pasó nada, ¿no? En una base de datos no sucede ello, ¿no? Uno tiene que registrarse, ¿no?, como un administrador o tener acceso al servidor de base de datos para poder hacer las modificaciones necesarias. En un momento creo que tengo el Mongo instalado. Ya, por ejemplo, acá están los archivos que le mencionaba. En este caso, de forma por defecto se instala en archivos por defecto, ¿no? Una vez que nosotros ejecutamos el instalador, ¿no? Es instalación básica, es instalación por defecto, no hay mayor problema en ello. Ya. Primero, como les mencionaba, tienen que ejecutar el demonio de Mongo. Este es el demonio, ¿verdad? Se ejecuta, lo dejamos abierto e inmediatamente después ya podemos ejecutar al Mongo. Esta es nuestra base de datos. En nuestra base de datos nosotros podemos hacer ciertas operaciones, que también les voy a compartir ambos PPT para que puedan ver todos los pasos que se tienen. Lo voy a dejar acá un pasadito para que puedan ver. Bueno, el primer comando es el comando help, ¿no? Es un comando de ayuda para que muestre todas las funciones que tiene. Pero el siguiente comando es el comando, por ejemplo, esta base de datos está nueva, está limpia. Por ejemplo, si yo coloco el comando showdbs, solamente te muestra las bases de datos que uno ya tiene en este momento. En este caso solamente tengo, bueno, todas las bases de datos están vacías. Pero si yo quisiera utilizar una base de datos, yo utilizo el comando use. Por ejemplo, coloco use y coloco el nombre de la base de datos que yo quisiera. Por ejemplo, use fruta. Pero si nuevamente quiero mostrar la base de datos, showdbs, a pesar de que supuestamente he creado una base de datos con el comando use fruta, esa base de datos no se va a crear hasta que yo coloque algún elemento. No son como la base de datos estructurada, ¿no? Que en la base estructurada, si una vez que uno define, crea la tabla, crea la estructura, ya puede comenzar a utilizarlo. Ya se va a ver reflejado cada vez que se haga la consulta. Para ello, nosotros, por ejemplo, mira, acá vendría, por ejemplo, alguna aplicación ya con nuestros sensores. Por ejemplo, en vez de colocar, ¿no?, use fruit, vamos a colocar use Arduino. Vamos a usar, mi base de datos se va a llamar Arduino. Entonces, vamos a usar use Arduino. Ya está. Ya accedimos a la base de datos Arduino. Por ejemplo, dentro de la base de datos Arduino, yo voy a comenzar a insertar documentos. Lo que insertamos siempre acá, el nombre correcto es documentos. Vamos a colocar db punto y vamos a colocar ¿qué es lo que queremos colocar? ¿Qué cosa queremos crear dentro de fruta?
dentro de Arduino. Por ejemplo, dentro de Arduino vamos a colocar la base de datos, o bueno, el documento se llama servicio, por ejemplo. Servicio o temperatura. Servicio, vamos a colocar servicios.insert. .insert, y aquí es donde nosotros podemos mandar toda la información que tenemos desde nuestros sensores. Por ejemplo, un valor puede ser la temperatura. Temperatura, ¿cuánto es la temperatura? Y coloco el valor de la temperatura, por ejemplo, 25. Otro valor, humedad. Obviamente, este proceso que yo estoy realizando de forma manual, nosotros lo podemos automatizar utilizando el lenguaje de programación. Con el lenguaje de programación, cuando nosotros recibamos esa información que ha capturado el Node, el Unify o cualquier otro elemento, ¿no? Incluyendo Java o utilizando el puerto serial, de forma automática nosotros podemos crear una función, que esa función reciba los parámetros y en automático almacene esa información en la base de datos. Por ejemplo, humedad 57. Punto y coma. Y bueno, ya tenemos nuestro primer documento insertado, ¿no? Y ahora sí, cuando nosotros mostremos la base de datos, como ya tiene un documento guardado, ShowDBS, en el caso de MongoDB, ya podemos visualizar. Ya tenemos nuestra base de datos Arduino. Bueno, en este caso la base de datos Arduino pesa 000, porque este documento es un único documento y este documento es tan pequeñito que no hace mérito ni siquiera para llegar acá a 1 mega, ¿no? A ver, seguimos. Por ejemplo, vamos a insertar, o acá les puedo mostrar algunas otras funciones más que podemos hacer dentro de la base de datos, ¿no? Para que más o menos con ayuda de su imaginación puedan ver ese gran potencial de utilizar no solamente el Arduino, sino utilizar muchas más herramientas para potenciar. Por ejemplo, imaginen un gestor de archivos, imagínense con servidores, con clientes, conectándose y consumiendo esa información que ustedes han procesado. No solamente la información que ustedes van a recopilar, sino también la información que van a procesar. Bueno, en este caso este es un método para mostrar, ¿no? Está mostrando todos los elementos que tiene la base de datos. Por ejemplo, vamos a colocar un campo adicional. Imaginemos que dentro de la base, vamos a seleccionar nuevamente la base de datos Arduino, y dentro de la base de datos Arduino vamos a hacer otro insert al mismo fichero, ¿no? Al fichero de servicios. Esta vez vamos a colocar que la temperatura es 28, por ejemplo, y la temperatura es 60. Pero aprovechando la ventaja de que este tipo de base de datos no es una base de datos estructurada como les mencioné inicialmente, porque ustedes tienen dos posibilidades. Si yo sé que mis datos nunca van a cambiar, son constantes, puedo usar tranquilamente una base de datos estructurada. La defino inicialmente y yo sé que siempre voy a tener todos los campos. Si yo alguna vez le mando información faltando un único campo, la base de datos no me lo va a aceptar. Simplemente va a decir no. Información completa o no grabo nada. En cambio, en una base de datos no estructurada como Mongo, yo le puedo mandar la información o bueno, los datos que yo considero necesarios. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar temperatura, humedad, no sé, a ver, por ejemplo, el viento, la velocidad del viento, ¿eh? La velocidad del viento, y vamos a colocarlo como, vamos a ver, no sé, 25. Ya guardamos un nuevo documento en la colección. Ahora sí vamos a colocar db. No colocamos Arduino porque Arduino es el nombre de la base de datos. Nosotros estamos hablando con esta colección. ¿Cuál es la colección de documentos que estamos trabajando? Estamos trabajando con la colección servicio. Yo puedo tener más de una colección dentro de mi base de datos. Es muy importante saber ello. Servicio. Por ejemplo, en este caso, mira, tenemos identificadores. Estos acá se crean de forma automática. Y es lo que identifica al documento dentro de la base de datos. Este es el identificador. Y como pueden ver, la base de datos no me exige que todos tengan los mismos parámetros. Por ejemplo, en el próximo insert,
yo podría insertar datos completamente diferentes. Podría insertar, no sé, luminosidad, podría insertar, no sé, cualquier tipo de datos, como le digo, o sea, está a su libre disposición. Y obviamente después, ¿no? Cuando ustedes quieran hacer un mayor trabajo, o necesiten que esa información esté filtrada, ustedes sí tienen la posibilidad, ¿no? Con algunos métodos que más adelante les voy a enseñar, un poquito más adelante, ustedes pueden hacer esos filtros, ¿no? Pueden seleccionar y pueden mostrar simplemente la data que ustedes consideren necesaria. Bueno, en este caso está mostrando las colecciones. Como les digo, las colecciones son los que están dentro de la base de datos. En este caso, la única colección que tiene la base de datos Arduino es la colección servicio, ¿no? Si coloco el comando show collection, la única base, bueno, la única colección que me muestra es servicio. Bien. Y aquí está lo que le mencionaba. Por ejemplo, así como yo puedo insertar documentos desde el lenguaje de programación, el lenguaje de programación también puede recopilar información. En este caso, no solamente cada vez que hace una consulta a base de datos, la consulta a base de datos es, dame toda la información de base de datos. No es que si la base de datos tiene 1.000.000 de registros, el millón de registros la base de datos la va a devolver, sino que también la base de datos tiene funcionalidades adicionales que, por ejemplo, en este caso, está haciéndomelo, por ejemplo, ahora lo maximizo para que se pueda ver mejor. Dice acá, a la base de datos, bueno, a la colección de la base de datos, ¿no? Que no sé cuál será la base de datos en este caso, porque la colección está dentro de la base de datos, está filtrando a todos los elementos que tienen el año, bueno, que el parámetro año sea igual a 2007, ¿no? En este caso. Tenemos al nombre de una película de terror y tenemos los años, por ejemplo, supongamos que son los años de estreno. En este caso, cuando hacemos el filtro de que solamente me muestre las películas del año 2007, me va a mostrar solamente esas dos únicas películas, ¿no? Que justo el año fue el 2007. De esa forma, la forma normal de usar una base de datos es consumiéndola a través de aplicaciones. Las aplicaciones siempre van a consumir, siempre consumen una base de datos. Por ejemplo, cuando uno va a un banco o va a cualquier entidad, no es que toda esa información se tenga centralizada o esa información se tenga replicada en la computadora del cajero, sino que la aplicación lo que hace es conectarse con los servidores de base de datos y poder actualizar, hacer eso. Por ejemplo, en este caso, haces alguna modificación, hace un insert, ¿no? Y va colocando lo que está haciendo, ¿no? O dentro de un campo, ¿no? Por ejemplo, de tu cuenta de ahorros, va disminuyendo, va aumentando, pero toda esa información se encuentra en una base de datos. También puedo eliminar documentos. En este caso, en una base de datos, puedo eliminar, por ejemplo, puedo haber estado un sensor malogrado, ¿no? Y estuve enviando data fallida, data en mal estado. Puedo seleccionar, por ejemplo, ¿sabes qué? Toda la información que me vino a partir del día 1 de mayo en adelante es data no fiable, entonces hay que eliminarla. Y bueno, colocando, por ejemplo, en este caso podemos colocar que vamos a remover toda la información que por ejemplo, el día en que se agregó fue esa fecha, ¿no? Creo que dije el 3 de mayo, no recuerdo bien. Podemos eliminar esa información, ¿no? O sea, con la base de datos podemos agilizar, podemos automatizar ese tipo de operaciones, ¿no? Imagínate tener que hacer esas operaciones con un for, con un if y ver todos los casos. Y ese tipo de cambios no es muy fiable, ¿no? Porque es muy probable que el operador que está haciendo o que el programador se equivoque y elimine información que no debería. Por eso es que nos ayudamos de los gestores de base de datos.
Como cualquier base de datos, la base de datos también permiten actualizar los documentos. Por ejemplo, tenemos un documento y este documento queremos cambiarle nombre. Por ejemplo, bueno, este era un ejemplo de películas. Y por ejemplo, la película que se llama Annabelle, para el nuevo nombre de la película se va a llamar La Cabaña. Por ejemplo, que acá nos encontramos, ¿no? Mandamos el comando, ¿no? La colección, colocamos la actualización, los nombres, y en automático a todos aquellos campos que coincidan con esta condición, porque esto es como un if. Eso es un if. Si el nombre es igual a Anabel, va a hacer el cambio. Si no, no va a hacer ningún cambio. Dentro de la base de datos también podemos hacer este tipo de programación. Es muy importante. También podemos hacer ediciones. Bueno, en este caso se edita el valor y cada vez que coloco el nuevo campo, lo que hago es simplemente reemplazar toda la información que cumpla con este parámetro por esta única información. Por ejemplo, en este caso solamente reemplazó por el nombre, eliminó el otro parámetro que tenía. Pero también podemos realizar modificar sin eliminar, ¿no? O podemos incluso incluir documentos. Y bueno, eliminar base de datos. También podemos eliminar en este caso, ¿no? Por ejemplo, hemos creado la base de datos Arduino. Obviamente esto es una operación que prácticamente nadie lo realiza, porque si haces esto estás eliminando toda tu información. Para ello vamos a seleccionar en este caso. Vamos a seleccionar. Siempre para seleccionar, para que Mongo sepa qué base de datos estamos trabajando, vamos a colocar el comando use Arduino. Y con eso estamos seleccionando a la base de datos Arduino. Y si queremos eliminar, que sea db.drop_database. Y con eso vamos a eliminar la base de datos. Eliminó. Y ahora cuando muestro show dbs, cuando muestro la base de datos, ya la base de datos de Arduino no se encuentra. Espero que con ello ustedes puedan haber entendido un poquito de la importancia de tratar de manejar lo que son los sistemas de los lenguajes de programación y la gran potencia que tienen, ¿no? Quizás montar una base de datos no la voy a montar en un Arduino, en un Raspberry quizás la puedan montar, sí se puede montar, pero tiene sus limitantes, ¿no? En crecimiento, en capacidad, almacenamiento. Si estamos enviando constantemente data, es muy probable que el almacenamiento lo llenemos muy rápidamente. Y cuando queremos hacer alguna de estas operaciones, ¿no? Como decía su compañero, ¿por qué no usamos una Raspberry? Pues no podemos usar una Raspberry porque esa Raspberry se va a demorar bastante si es que le hacemos operaciones cuando la data es inmensa. Cuando la data es pequeña, no tenemos 100 datos, 200 datos, una Raspberry tranquilamente te va a responder. Pero si tenemos 1 millón de datos, 2 millones de datos, o una cantidad mucho mayor de datos que se puede juntar a lo largo del tiempo, ¿no? En este caso, recopilando no solamente información de los sensores, sino también información de los procesos, de las operaciones que uno va realizando, ¿no? Y todo ello, lastimosamente, el Arduino no te va a rendir, ¿no? Por ello, es importante que tratar de unir las tecnologías, ¿no? En el caso de que sea necesario, ¿no? Como les comentaba. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Creo que han escrito. Ah, ya, es por el formulario. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Quisieran saber de algo más que les pueda ayudar? Bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta más, ¿verdad? Sí, muchas gracias, ponente, por su participación.
Si hay alguna pregunta, pueden ir formulándola en el chat. Sí, claro, con Eh, mucho gusto. sí, que será respondida por el ponente. Mientras tanto, me gustaría invitarlos a la continuación del Arduino Week, que va a ser este jueves 25 de marzo a las 7 p.m. hora Perú, en la cual vamos, en la cual habrá un taller titulado Control Mecánico de Brazo con MQTT, brindado por el ponente Marco Antonio Ríos Morillo. Estimada Carmen, creo que eso es todo. Gracias. Sí, más bien podría compartir nuevamente el link, por favor. Sí, así es. Si gusta, también les puedo compartir las presentaciones, ¿no? En caso de que a alguno le interese ver un poquito de, sobre todo la base de datos, que le he puesto todos los pasos, por lo menos las operaciones más básicas, ¿no? Sí, Sí, claro, ahí les comparto, a ver un momentito. Ahí les comparto ambos. sí, muy bien. A ver, sí, un ratito, ahí les comparto. Muchas gracias su participación a todos los presentes, también al ponente. Eh, Mientras el ponente va compartiendo los enlaces de los repositorios, el, el presidente Carlos Ramírez va a dar unas palabras para finalizar la sesión del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero Kevin Chávez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿no? Un gusto escucharlo, ¿no? En esta ponencia, ¿no? Y poder incentivar a muchos chicos a aprender más, ¿no? Quizás muchos no conocen estas plataformas ni la programación, ¿no? Porque en sí, en la FIE, a veces es muy importante, ¿no? La programación que vaya de la mano con lo que es el hardware, ¿no? Claro, claro. Y, ujú. Y hoy en día, ¿no? Se utiliza mucho, ¿no? En muchas empresas, ese conocimiento, ¿no? Que te piden, ¿no? Y, ¿no? Y de mi parte, yo, bueno, lo he estado escuchando desde el inicio, hasta ahora, hasta el final, y, ¿no? Y así como muchos de acá, de los asistentes, han podido aprender, ¿no? Y quizás, ¿no? Tener esa curiosidad de buscar información, ¿no? Porque uno busca, ¿no? Su autoestudio, como se dice, ¿no? Y ahora estamos muy agradecidos por su tiempo para poder ayudarnos, ¿no? Más que todo también realizar nuestros proyectos que tenemos propuestos por capítulo RAS, ¿no? ¿No? Y es un gusto para mí, ¿no? Conocerlo y aprender, ¿no? De todo lo que usted nos ha impartido, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias por su presencia acá y por sus palabras. Sí, es importante, como ustedes mencionan, quizás yo sí vengo de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Para mí está un poquito más relacionado a este mundo, pero yo también considero que es muy importante que tanto mis compañeros de los amargos, ¿no? Y también en general, ¿no? Todos los compañeros ingenieros puedan conocer también esta tecnología, ya que nos encontramos en una cuarta revolución tecnológica, ¿no? Sí, no, esa Ya, es la y es industria muy importante, 4.0. ajá, sí, y es importante que también conozcan de esos temas. Sí, ¿no? Y espero que, bueno, a todos los asistentes les haya servido bastante, ¿no? Y en general ellos puedan realizar sus proyectos con estas plataformas, estos programas, ¿no? Porque se necesitan mucho, ¿no? En general. Y, ¿no? Y esperamos que más adelante usted también, ¿no? Pueda estar presente en otras ponencias, ¿no? Y nos pueda seguir aportando sus conocimientos que tiene, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? Adquirir conocimientos, ¿no? Hasta que, bueno, ¿no? Sigas viviendo acá, ¿no? En el mundo, porque digamos que todos los conocimientos se actualizan cada vez más, ¿no? Y es bueno, ¿no? Recopilar todos esos datos y tenerlos grabados.
Estimados, acabo de compartir en las presentaciones. Y ahora nuevamente le voy a compartir los enlaces de los repositorios. Y muchas gracias, ingeniero. Sí. Reitero las gracias al ponente y a todas las personas por su participación. Bueno, esto ha sido todo por hoy y no se olviden que hay muchos talleres y ponencias organizados por el RAS y esperamos que nos puedan acompañar todos ustedes con su asistencia. Que tengan muy buenas noches. Muy bien, noches con todos. Gracias.